La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos, un ciclo de entrevistas donde referentes de nuestra cultura comparten experiencias y anécdotas. Buenas tardes, bienvenidos a Diálogos, esta reunión virtual que la Academia postula para cuando nos proponen quédate en casa, de forma de salir por arriba del laberinto y contactarnos uno a uno y todos entre todos con los grandes hacedores del folclore de la República Argentina en todos sus espectros: artistas, artesanos, investigadores, historiadores, periodistas, etcétera, etcétera. En este caso, una gran maestra del folclore argentino. Ya lo dijimos, y hacer un currículum vitae sería exagerado, así que realizo lo que algunos llaman breve vita, que es como los puntos más, diría, importantes de Ercilia Moreno Chá, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Carlos? Buen día. Gracias por esta invitación. Vamos a tratar de resumir un poquito algunas de las cosas que jalonaron, digamos, una vida de trabajo. Yo he sido una gran trabajadora y fíjese que nunca me sentí maestra. Porque... Bueno, los demás lo ven, uno es en parte lo que es y en parte lo que los demás ven que es. Esa palabra se usa muy poco acá, en cambio en Chile se usa muchísimo. Y no solo se usa para el que ha hecho docencia, sino que se usa para el que tiene una trayectoria fructífera. Es un maestro de vida. Claro, sí. Bueno, Ercilia Moreno Chá, entre otras cosas, si no recuerdo mal, es premio Conex 1999, nada menos. Es musicóloga de la UCA, dedicada básicamente a investigación de la música y la poesía tradicional latinoamericana, no solamente argentina, y de hecho es investigadora de la Universidad de Chile, del Instituto Nacional de Antropología Argentina. Estoy leyendo porque si no me olvidaba. Pero lo que me parece importante es que dirigió el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, suficientemente conocido por todos los folcloristas, y casi por 11 años, entre el 79 y el 90. Es asesora del Smithsonian Institute, de la International Music Council, de la UNESCO y del Fondo Nacional de las Artes. Coordinadora regional de proyectos de etnomusicología de la OEA y de UNESCO. Y faltaría comentar como algunas de sus obras, de sus producciones físicas y no solamente de sus trayectorias profesionales, el documental folclórico de La Pampa del 74, el homenaje al payador rioplatense del 2005 y un par de libros en inglés que en este momento no los recuerdo. Pero esencialmente yo quiero recordar, porque es objeto de los trabajos de compartiendo experiencias, otra de las partes de estos diálogos que usamos, la Academia Nacional del Folclore, esa colaboración muy estrecha con Jorge Prelorán, tanto sea en los documentales de Yavi, la iglesia de Yavi, la feria de Yavi, de los cuales la
profesora nos ha hablado suficientemente en otros videos, sino también en Cochengo Miranda, un documental que ya habíamos pasado cuando nos dedicamos a preguntarle, pero que seguramente surgirá en esta conversación. El último de los libros significativos que yo tengo registrado es Aquí me pongo a cantar, es decir, el arte payadoril rioplatense. ¿Me faltó algo de lo muy esencial? No, yo creo que no ha faltado. A mí me faltó decir algo que quisiera que quede, porque yo sé que estos videos tienen muchísima audiencia. Cuando hablamos de Prelorán en el último video que hicimos, me faltó decirle dónde está la obra de Prelorán. Eso sí me interesa que se sepa, porque él vivió sus últimos 27 o 30 años casi en la universidad, trabajando en la universidad que lo formó, que es la Universidad de California, Los Ángeles, y la universidad que lo acogió cuando él decidió irse de acá. Y se va de acá con un espíritu bastante triste, porque no había logrado hacer en Argentina todo lo que él quería. Entonces, cuando le llega el momento de la muerte, que él tenía, del cual él tenía plena conciencia, digitó, pensó y armó qué iba a pasar con su obra. Y decidió dejarle a una gran institución norteamericana, una institución cultural de muy larga data y mucho prestigio, que es el Smithsonian Institution, que administra grandes colecciones y tiene numerosos museos en la costa este, sobre todo de Estados Unidos. Y le dejó al Museo de Historia Natural en Washington, perteneciente a esta institución, toda su documentación. Él fue testigo y organizador de cómo su obra se iba a manos de la Smithsonian. Fueron días de trabajo. La Smithsonian mandó a su casa gente especializada para que todo el transporte que se iba a hacer de sus cosas se hiciera en manos de gente que sabía de qué se trataba y cómo tenía que moverlo. A mí me dolió mucho esa decisión y a mucha gente de acá también le dolió, pero con el tiempo y viendo lo que pasó con su obra en manos de esa institución y viendo que podemos poner el nombre de Jorge, y hay todo un sector de la página web de esa institución que se llama Colección Jorge Prelorán, tenemos la tranquilidad de que cualquiera, desde cualquier punto del mapa que se encuentre, puede acceder a la obra. Solamente una persona de su trayectoria puede comenzar una entrevista como esta hablando de un maestro diferente de sí mismo. Le agradezco, pero la voy a aprovechar más. ¿Cómo era Jorge Prelorán como persona? ¿Cómo fue humanamente su trabajo? No voy a contar en la iglesia de Yavi y en la feria de Yavi, que ya lo veremos por separado, sino incluso cómo le dio y eligió Cochengo Miranda, o cómo era, qué debilidades y fortalezas como hombre tenía. Era un apasionado de lo que hacía. El día le quedaba corto y la vida le quedó corta. Entendió que su misión en esta vida era darle voz a los que no tenían voz. Y su trabajo comenzaba siempre tratando de conocer a una persona y a través de esa persona mostrar una situación, mostrar una vida, mostrar un contexto desconocido. Su gran afán era documentar para mostrar, documentar para enseñar. Y cuando digo que era un apasionado, era realmente una persona que no tenía horario para trabajar. Los horarios de trabajo podían ser de 10, 12 horas
tranquilamente, y había que estar al servicio de eso. Y si había hambre y no se podía comer, bueno, no se podía comer. Si no se podía dormir, bueno, ya dormiremos, en cualquier lugar vamos a dormir. O sea, había que estar para trabajar a su ritmo, dispuesto a entrar en ese lugar de la pasión. Sí, claro, no es un trabajo, es parte de su vida. Así es, así es. ¿Cómo fue ese trabajo con Cochengo Miranda, donde usted hasta seleccionó la familia? Yo venía trabajando en el relevamiento musical que hice en la provincia, que me llevó 4 años de trabajo, de vivir un poco en Buenos Aires y otro poco en La Pampa. La Pampa me puso un vehículo, chofer y nafta, lo cual hoy sería impensable. La puso a disposición de ese proyecto que yo desarrollé. Cuando llevaba más o menos un año trabajando en La Pampa, yo había empezado por el oeste, por la zona del desierto, yo volvía siempre a Buenos Aires y le contaba al doctor Cortázar cómo me iba, a quién conocía, qué me pasaba, cómo me sentía, etcétera, porque era mi padre espiritual, lo fue siempre. Y en uno de esos regresos de La Pampa, aclaro que cuando, llevaría un año más o menos trabajando ahí, le hablo de la gente del oeste pampeano, de la gente que vive en la nada, en el medio de la nada, sin caminos, sin comunicaciones, sin agua. Toda la vida ahí era realmente una vida de enorme esfuerzo, y me muestro cautivada por esa vida, a lo cual mucho contribuyó también la misma gente de La Pampa y todos los poetas y los músicos que estaban floreciendo en aquel momento en La Pampa, porque era un momento muy especial. Y entonces Cortázar decide que lo va a mandar a Jorge para hacer alguna de sus películas. Jorge llega, tenemos la primera charla y le digo, te tengo 3 personas elegidas. Las 3 son del oeste de La Pampa. ¿Cuándo salimos? Me dice. Mañana, le digo, tengo todo pronto, la camioneta, el chofer, todo. Tuve la suerte de andar 4 años con la misma camioneta y solo 2 choferes, así que eran casi mis asistentes, porque nos conocíamos muchísimo y pasábamos semanas enteras andando juntos y viajando. Salimos para lo de Cochengo y le muestro a Jorge el entorno, le presento a la familia y me voy. Porque yo sé, como buena trabajadora del campo que soy, que hay un momento en que las 2 personas tienen que encontrarse. Y un tercero a veces no favorece ese encuentro. Jorge sabía perfectamente a quién iba a ver, porque yo ya de algún modo se lo había pintado. Entonces los dejé solos, yo me fui adentro de la casa, con la mujer, los chicos, etcétera, y viendo que se oscurecía, y ahí no había caminos, había huellas, y teníamos que poder llegar por lo menos a ver otra de las personas que yo había seleccionado, me pongo detrás de Cochengo y empiezo a hacerle este gesto a Jorge. Nos tenemos que ir. Y entonces él me hace... Ya había elegido. Acá. Espectacular. Déjeme que vaya un poquitito más atrás, porque se me ocurren 1000 preguntas en este caso, pero a lo mejor surgen más adelante. Hacerle la misma pregunta de cómo era, ya no Jorge Prelorán, sino don Augusto Raúl Cortázar. Pero déjeme que vaya aún más atrás. ¿Por qué usted se, voy a decir, cautivó, enamoró, dedicó, involucró para el folclore en términos generales? ¿Y por qué folclore en su vida? Bailé las danzas folclóricas todas, desde que soy chica. O sea, entró por el arte. ¿Cómo?
entró por el arte, vía el arte. Exactamente, es una vivencia para mí. Lo mismo me pasó con los payadores, que es un tema que yo esperé para desarrollar y que no pude desarrollar en una determinada época de mi vida en que yo estaba con una gestión muy fuerte, como fue la del Instituto Nacional de Musicología, que me llevó 2 años. Esperé el momento para poder dedicarle a los payadores lo que yo quería dedicarles. Pero no. Ahora, usted entró por la danza. ¿Y cómo pasó desde la danza a la investigación musicológica y poética? Y en el caso de los payadores, lo que le quiero decir es que yo recuerdo perfectamente que mi abuelo, que vivía en Entre Ríos, cuanto circo había, me llevaba a ver. Y yo recuerdo miré lo que le estoy hablando, recuerdo haber visto payadores en los circos que andaban por el interior. Entonces, para mí, el payador no es el personaje al que yo me acerco como una científica más. No es eso. Para mí el payador es una parte de mi vida, pero es una vivencia que yo tengo de niña. O sea que María Elena Walsh diría es el idioma de la infancia. Claro, de algún modo mi carrera profesional se armó, no siempre, pero tuve la posibilidad siempre de poder elegir los temas de trabajo, porque donde trabajé tuve siempre absoluta libertad académica, ya sea en la Universidad de Chile, en el Instituto Nacional de Antropología de Argentina, en el Instituto Nacional de Musicología de Argentina. Todos esos lugares me dieron absoluta libertad académica y yo fui eligiendo temas que de algún modo los tenía ya muy cerca de mi corazón. ¿Cómo fue su formación académica, escolástica? ¿Y cómo ve la formación análoga en estos días con respecto a la que usted recibió? No digo yo, porque los maestros que teníamos en la década del 60, que es cuando yo entro a la universidad, no son los maestros que tenemos ahora. Imagínense que venía Laura Gestarán de Montevideo, cada 15 días cruzaba en lancha para darle clase de musicología a los alumnos que tenían la UCA. Y nos encerraban los días sábados, todos así completos, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un alumno hoy no hace ese esfuerzo de quedarse encerrado con un profesor 10 horas, porque ese profesor venía navegando desde Montevideo nada más que para esas clases. Carlos Vega era profesor en la UCA, Alberto Ginastera fue mi profesor de composición. En fin, estábamos rodeados de muy grandes maestros, Cuando yo terminé la UCA, me fui a trabajar a la Universidad de Chile, y en la Universidad de Chile agregué algunas materias de antropología, porque yo sentía que me faltaban. Cuando viví en Estados Unidos, agregué algunas materias de etnomusicología que acá en la Argentina no se daban, en la Universidad de New York, donde estuve 3 años haciendo algunas materias que yo iba seleccionando. Y cuando yo regreso a la Argentina, todavía vuelvo a la UBA a hacer algunas materias de antropología, porque siempre sentí que al musicólogo, tal como se lo había formado en aquel momento, cuando quería dedicarse a la parte de antropología, tenía un tremendo hueco en su formación. Y yo traté, por mis propios medios, y porque tuve la suerte de poder vivir en otras partes, de ir a otras universidades donde yo elegía qué materias me parecía que podían completar mi formación. Esa fue mi formación, la académica. La otra formación me la dio el trabajo, me la dio la gente con la que yo trabajo. Antes de entrar en esa, aprovechamos para hacer una pequeña pausa en este Diálogos de la Academia Nacional del Folclore con la profesora Ercilia Moreno Chá. La Academia Nacional del Folclore presenta
ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore. Regresamos en Diálogos de la Academia Nacional del Folclore y aprovecho para preguntarle a la profesora Moreno Chá algo que me quedó de la primera parte. ¿Cómo era humanamente, como jefe y como guía, don Augusto Raúl Cortázar? Bueno, yo te tendría que decir que nunca lo sentí un jefe. Sí lo sentí un gran maestro y una gran guía. Era un hombre que gozaba enseñando, tenía una gran facilidad para la transmisión, así como tenía la misma facilidad para conectarse con el otro, sea de la edad que fuere, del tipo cultural que fuere. Era una persona con un encanto particular que permitía una empatía muy velozmente, muy rápida. Sus ganas de enseñar, su deseo de enseñar y de formar gente en esta disciplina quedaron absolutamente selladas en toda la obra que dejó en la Facultad de Filosofía y Letras. En aquel momento en que la carrera de folclore y la materia de folclore libraba sus primeras batallas en el campo de la academia, no nos olvidemos de eso. Si usted va hoy al Museo Etnográfico, después de tantos años en que su cátedra se desarrollaba, él logra fundar la primera cátedra sobre folclore argentino que tiene la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? En el día de hoy, la universidad tiene su biblioteca especializada en antropología y en todos estos temas. Era el Museo Etnográfico, que está en el centro de la ciudad, en la calle Moreno, 350. Lleva el nombre de Juan Bautista Ambrosetti, si mi memoria no falla. Exactamente. Los ficheros que dejó el doctor Cortázar con el despliegue de su materia todavía se usa. La bibliografía que él trabajaba y que él se preocupó de traer todavía están allí. Es decir, él matrizó, como se dice en el ambiente artístico, una disciplina en la Argentina y dejó muchísimos discípulos a los que él incentivó, acompañó, animó, pero en forma muy, muy cercana. Por eso yo le decía que cuando yo hice mi trabajo en La Pampa, era como impensable que él no estuviera cercano a lo que me estaba pasando, que no conociera los personajes con que yo trataba, lo que yo iba encontrando, y que a su vez no tuviera que ver después con la concreción de todas esas cosas, porque todos esos trabajos han terminado felizmente en publicaciones de algún modo, o en películas, o en libros, en artículos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, esa fuerza transmisora que tienen los grandes maestros a veces fructifica en producciones objetivas,
libros, películas, a veces en formaciones subjetivas como el recuerdo, la formación, la trayectoria de quienes lo continuaron como usted. Yo quisiera que ahora me hable de sus producciones objetivas. Hay seguramente un par de esas que le están bien cercanas, y que es importante que todos conozcamos estos hijos que ha producido. Bueno, son hijos, realmente, son hijos de la cabeza. El primer hijo que yo tendría que nombrar por la magnitud de lo que sucedió con ese trabajo fue el hecho de haber sido directora del Instituto Nacional de Musicología. En el momento que me tocó, a mí me designan de la Secretaría de Cultura de la Nación, directora de ese instituto, que ya había sido trasladado de su sede, histórica sede, en la avenida Quintana 35, que era la casa de la directora de la escuela de esa dirección. Y allí vaya a saber por qué, cuestión que sería demasiado largo de explicar, estaba funcionando el Instituto Nacional de Musicología en un departamento, con su biblioteca en cajas, sus colecciones de instrumentos en cajas, con los investigadores trabajando como podían, etc. Eso es lo que yo recibo, recién trasladado de esa sede que ocupó muchos años y en la que estuvieron trabajando sus dos primeros directores, que fueron Carlos Vega y Bruno Jacobella. Yo recibo el instituto ya trasladado a la mansarda, es decir, a las habitaciones del techo. Sí, al altillo, diríamos. Eran altillos del Instituto Nacional de Antropología, del cual yo era investigadora, hacía ya muchos años. Y la verdad que fue una responsabilidad que me pesó muchísimo. Y yo me acuerdo que cuando el doctor Gancedo me puso en funciones, dije una frase que no la olvidé nunca, porque fue como un compromiso de vida que yo adquiría. Yo dije en aquel momento que recibía una institución con una larga historia, sin presente y sin futuro, a la cual habían venido musicólogos y estudiantes de numerosos países de América Latina para formarse con Carlos Vega, y que yo me comprometía públicamente a volver a darle un futuro a esa organización, a ese organismo que llegaba, como le digo, completamente metido en cajas, con 4 personas o 5, y así lo recibo. Bueno, fue ardua la lucha, porque el Instituto Nacional de Antropología, su director, tenía intenciones de fusionar con el Instituto de Antropología a este nuevo instituto que llegaba cual un paria desvalido a ocupar un lugarcito allá en el techo. Me llevó un tremendo esfuerzo que esa acción del entonces director del Instituto de Antropología fuera detenida. Para ello tuve que contar con la ayuda de muchísimos maestros míos a los que les fui a pedir ayuda para que el Instituto Nacional de Musicología no desapareciera. Yo no tenía casi experiencia de gestión, era muy poco lo que sabía. Algunas veces me había tocado quedar en el despacho de la dirección del Instituto de Antropología cuando su director titular viajaba. Y entonces esos ratitos en que quedaba yo, me habían, a cargo, al frente de una dirección, me habían de algún modo introducido en la terrible
cosa que es la gestión en la administración pública de este país, porque es harto difícil. Era todo un aprendizaje que yo tuve que hacer con muchísima gente de la Secretaría de Cultura de la Nación que me ayudó. Gracias a eso empecé a dar batalla, pero también gracias a muchos maestros que fueron capaces de decir: este instituto no puede desaparecer. Tiene una historia, hay que defenderlo. Bueno, entre esos maestros debo recordar a Camaño, a Ginastera, al doctor Cortázar, al maestro Bruno Jacobella, en fin, muchísimos notables de aquel momento estoy hablando de la década del 70, que se dieron cuenta de que había que arrimar una voluntad para impedir que este trámite continuara. Finalmente logré pararlo, y la segunda pelea grande que hubo que dar fue la de sacarlo de donde estaba, porque estaba exactamente en el lugar de mayor peligro y en un lugar donde no se iba a poder desplegar nunca. Bueno, logré realmente sacarlo, darle un instituto, un predio, se alquiló, digamos, la Secretaría de Cultura alquiló un tremendo local de 1.200 metros cuadrados donde estuvo por años, pero con la gran ventaja de que a mí me alquilaron un gran local con una batería de baños y una cocina, y yo diseñé, con ayuda de arquitectos amigos, diseñé un instituto de musicología como no había existido nunca, con un laboratorio de sonido, con una biblioteca, con un archivo sonoro, con cubículos para cada uno de los investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo puse en marcha en un local que permitió un desarrollo y un crecimiento, una biblioteca fantástica y única, y un archivo de instrumentos que hasta entonces no se había mostrado jamás. Un verdadero hijo. Un verdadero hijo. Sí. Bueno, pasemos ahora a otro hijo. A otro hijo. Otro hijo que no me llevó tantos años, me llevó menos años, es el relevamiento de la música folclórica de La Pampa. Hice el trabajo, me llevó 4 años. Y fue creciendo con tanta fuerza que tuve la gran satisfacción, y siempre lo digo, de haber vivido la experiencia de trabajar bajo 5 gobiernos de ideologías diferentes. Y fue tal el compromiso de los pampeanos con ese proyecto que cada uno que fue llegando, llámese secretario de Cultura de la provincia o llámese ministro de Educación y Cultura de la provincia, que eran las jerarquías con las cuales yo trataba a nivel directo, todos, fueran de gobiernos peronistas, radicales, gobiernos de facto, yo cambié 5 autoridades. A ninguna se le ocurrió que ese trabajo se iba a detener. Todos sintieron que ese trabajo era un trabajo que La Pampa se debía y que era un trabajo propio de los pampeanos. Así lo entendieron, así trabajé con ellos para que también lo sintieran como una cosa propia. Entonces ahí había disposición de vehículo, de nafta, de viático permanente para el chofer con que yo me movía, y se fue de a poco a lo largo de 4 años, 3 años y poco más, haciendo un recorrido en el cual conté 6.000 kilómetros, 150, 160 entrevistas,
registradas. Horas y horas de grabación que fueron permitiendo conocer lo que cuando yo llegué se podía resumir, cuando yo llegué por primera vez a La Pampa, podía resumir en un ¿dónde estamos? Somos patagónicos, somos pampeanos. ¿Qué influencia tenemos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo nos toca Cuyo? ¿Nos toca fuerte? ¿No nos toca? Bueno, todo eso era una gran preocupación de ciertos ambientes de La Pampa. Ese trabajo colocó a La Pampa en el mapa de la Argentina, porque cuando realmente en la década del 60 estudiábamos la música, en la década del 50, 60 estudiábamos la música folclórica o las danzas, se estudiaba, según la época, el noroeste, se estudiaba Cuyo y luego se empezó a estudiar el noreste. ¿Qué pasaba con la provincia de La Pampa? ¿Qué pasaba con la Patagonia? Era realmente un mapa en blanco en nuestro país. Y La Pampa tenía un gran dolor con eso. Y como yo fui entrando a conocer ciertos ambientes de La Pampa en los que pululaban poetas enormes que tiene La Pampa, y tuvo, lamentablemente, tenemos una pérdida de hace muy poquitos días en el poeta Edgar Morisoli. Edgar Morisoli. Gran amigo, que también fogoneó, por así decir, el trabajo mío, siempre dándome impulso y ayuda de todo tipo. Percibí esa necesidad de decirle a La Pampa algún día, bueno, miren, esto es lo que son ustedes. Esto es. Quedó un tremendo archivo con todas las grabaciones a lo largo de esos 4 años, que quedó en manos de la Dirección de Cultura de la provincia, que creo que después lo pasó al Museo Histórico Provincial. Quedó un archivo de toda la gente con la que yo trabajé, un fichero con todos los datos de toda la gente. Quedó un fichero con todos los datos de las fotografías que entregué, y quedó otro archivo también con los nombres, con las especies, todos los géneros musicales con que yo trabajé. Trabajé luego durante 6 meses para armar esto, que lo tengo a mano porque quería mostrarlo. Ahí está mejor. ¿Se ve? Sí, perfecto. Documental folclórico de la provincia de La Pampa. Y quedaron además 35 audiciones que preparé en Radio Nacional con la ayuda invalorable de un pampeano también muy amigo, Rubén Evangelista, poeta, historiador, cantor, etcétera, etcétera. Y todo eso quedó en La Pampa después de ese trabajo, además de la película de Cochengo. Y considero que es un lugar que merecía ese despertar, porque a partir de toda esta movida que generan las direcciones de cultura, los directores de cultura de la misma provincia, se genera un movimiento muy interesante en toda la década del 70 en esa provincia, de modo tal que se juntaban Mabel Ladaga, Carlos Grandín, Casa Miquela, Jorge Prelorán, numerosos investigadores de distintas disciplinas que acudieron a instancias de los directores de cultura para proyectar de algún modo a esta Pampa que era un blanco en nuestro mapa. Y eso se concretó en numerosas publicaciones, porque tanto todos los investigadores que nombré como otros que ahora no recuerdo, dejaron todos los restos y el resultado de esos trabajos, que después terminaron floreciendo de algún modo en un movimiento cultural muy, muy fuerte que se llamó el Cancionero de los Ríos.
La Pampa lucha contra Mendoza por el río Atuel desde hace años. Y poetas y músicos están muy comprometidos en esa lucha. Y bueno, a raíz de todo este movimiento cultural, una de las cosas que nace también es lo que se conoce como Cancionero de los Ríos, que merece todo un estudio aparte, que ojalá algún colega con unos años que yo pueda realizar. Esta descripción es un buen punto para redondear este segundo bloque y pasar al tercero luego de una pausa. Déjeme decirlo que casi en ambos casos usted tomó un espacio en blanco, como dijo, algo sin presente y sin futuro, como fue el instituto, o un espacio en blanco que es no saber si somos Cuyo, Patagonia o Pampa, en la Pampa, y lo sacó a la luz, lo formó, lo redondeó, en algún caso con 1.200 metros cuadrados trabajados, en otro caso con el orgullo pampeano. Dígame, no me lo responda, dígame si no era lógico llamarla maestra. Vamos al tercer bloque. La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore. Volvemos a dialogar con Ercilia Moreno Chá. Un gusto en este tercer bloque, donde dentro de toda esa fructífera producción, yo quisiera, antes de hacerle un par de preguntas, que no se olvide de hablarme del arte payadoril. Ahí vamos. Lo espero. Ahí vamos. Como le dije, Carlos es un fenómeno que yo conozco desde que soy chica y siempre esperé que en algún momento se produjera el tiempo necesario. Ahora, yo nunca pensé que el tiempo necesario iba a ser tan largo. No porque se haya hecho largo el trabajo, porque sigue siendo un trabajo creativo, productivo, que me satisface, realmente me da placer intelectual este trabajo, como tantos otros, sino que realmente yo creí que iba a ser una cosa, un fenómeno que yo iba a tomar y que, no digamos que lo iba a agotar, pero le iba a hacer una muy buena aproximación. Y lo que sucedió es que encontré a los payadores del Río de la Plata en el momento justo. En el momento justo en que la oralidad empieza a tomar otra dimensión en los estudios occidentales. Mientras que veníamos de una tradición donde lo que valía era la repetición, el resguardo, el rescate de aquellos bienes orales que permanecían y que eran restos de un pasado remoto o no muy remoto. Se comienza en Europa a trabajar sobre temas de oralidad y se comienza a ver la riqueza que no se había visto hasta entonces y se empieza a valorar ya no solo la repetición, sino también la renovación, la recreación
y la nueva producción, tal vez sobre moldes tradicionales. Y este tipo de estudio empieza a revalorizarse, sobre todo entre la gente de letras, con formación de letras, de Inglaterra y de Estados Unidos. Y los estudios de las tradiciones orales o de la literatura oral, como también se la llama, comienzan a escalar posiciones en el ámbito académico, en las grandes universidades de Europa y de Estados Unidos. Esto sucede a mediados del siglo pasado. Cuando yo empiezo a trabajar con los payadores, esto ya estaba bastante instaurado en algunos medios académicos, pero no en Latinoamérica. No en Latinoamérica. Latinoamérica, no nos olvidemos que empieza por el trabajo de recolección de los grandes cancioneros, de los tremendos trabajos que se hicieron en Brasil, en México, en la Argentina con nuestro querido Juan Alfonso Carrizo, en Chile, en fin. La recolección del repertorio tradicional, de poesía tradicional, fue un tema, y un tema realmente muy trabajado en Latinoamérica. Pero había otro tipo de poetas que no escribían. Había otro tipo de poetas que concebían la poesía al momento. Y en esa concepción, que el que no conoce cree que es una expresión de gran libertad, o regida por la libertad, había que empezar a mirar debajo y tratar de entender si esa libertad que se ve por fuera es realmente lo que los maneja y lo que los conduce. Y un poco eso fue el principio de mi trabajo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay debajo de todo esto? Y para entender todo este movimiento que empezó a gestarse muy fuertemente en la Argentina y Uruguay a partir de determinado momento, es que lo primero que hice fue tratar de encontrar a la gente, a los poetas populares, a los payadores, con más edad que pude encontrar. Todos los primeros payadores con los que yo trabajé, o casi todos, están muertos, porque elegí trabajar con los más viejitos. El grueso de los payadores rioplatenses de edad, con que yo empecé mi trabajo hace 20 y tantos años ya, fue uruguayo, porque del lado uruguayo estaban los mayores. De este lado había gente más joven. Y tuve la suerte entonces de poder trabajar con gente que hoy ya no está, pero que sí tenía toda esa historia del arte payadoril en su memoria, en su cabeza y en su corazón. Luego, trabajar con los que hoy tienen 50, 60, trabajar con los que hoy tienen 40 y ver crecer a los que hoy tienen 10, 12, 18, 20. En ese sentido yo he tenido un gran privilegio. Trabajé con la gente con mucha comodidad. Yo estoy muy acostumbrada a estar en el ambiente en que la guitarra y el hombre son uno solo, y estoy muy familiarizada con la poesía también tradicional, así que fue un trabajo que solamente me fue brindando alegría y gratificación. Trabajo que no hubiera sido posible si yo no hubiera contado con el apoyo de los mismos payadores. Es decir, el payador con que yo trabajo es el payador que me recibe en su casa. Yo conozco su familia, su modo de vida, su forma de pensar. Y gracias a este contacto que tuve con tantas generaciones diferentes, pude historiar hasta donde pude. Llegué bastante atrás a
todo el siglo XX en su desarrollo lo pude cubrir, pero también llegué a mediados del siglo XIX manejándome con documentos. El caso es que el resultado de todo este trabajo está, se lo voy a mostrar, por un lado acá. Lo llamé homenaje, porque quise que fuera un homenaje. Aquí reuní los grabadores desde los más viejitos que encontré en Uruguay hasta los consagrados que estaban de este lado del Río de la Plata. Es un documental, tiene adentro un pequeño libro. Solamente son grabaciones documentales realizadas por mí. Y esto, que es el libro, que de algún modo es el fruto mayor de todo este trabajo. Aquí me pongo a cantar el arte payadoresco de Argentina y Uruguay. ¿Por qué se hizo tan largo este trabajo? Porque el payador, en estos últimos 20 años, no terminó de crecer, no terminó de cambiar, no terminó de ampliar su espectro. Comenzó a salir y encontrarse con sus pares de Puerto Rico, de Cuba, de México, del sur de España, de las Islas Canarias, de Chile, de Brasil. Ayudó a este crecimiento y también ayudó a una autovaloración, porque entendieron de este modo que el fenómeno que ellos viven es un fenómeno universal, de un gran valor, donde con diferentes modalidades, con diferente música, con diferentes características en algunos casos, la poesía improvisada saca sus mejores valores y muestra que puede navegar por los temas universales, el amor, el odio, la guerra, como también por los temas locales, que es una de las grandes características que tienen los payadores nuestros, los payadores de Chile. Pueden navegar por diferentes aguas. Todos trabajan por el arte, como le llaman ellos, porque es como el arte por antonomasia. Todos dejan lo mejor de sí y construyen su propio payador, porque es una construcción personal desde su lugar y a lo largo de toda una vida. Por eso el payador necesita de toda una vida para formarse y no termina nunca de formarse. Por eso es que este trabajo, que yo pensé que me llevaría unos años, me está llevando tantos más años. Los payadores siguieron creciendo, siguieron adaptándose a esta nueva cosa de que el payador está citado en la isla del Mediterráneo para tal fecha, le mandan el pasaje desde allá y va a un concurso de payadores donde se encuentra que tiene que a veces hasta payar con algún italiano, porque ha pasado. Las figuras de José Curbelo y Marta Swain han sido figuras señeras que han ayudado a todos los payadores jóvenes que vienen detrás de ellos, pero también han ayudado muchísimo en mi camino a que todo esto pudiera salir a la luz. Les estoy infinitamente agradecida. Mi trabajo está dedicado a todos los payadores de ayer, hoy y mañana. Déjeme concluir esta entrevista en 3 bloques con casi 2 preguntas breves, le pido la respuesta, y una reflexión primero. Igual que en la anterior, creo que no solamente los payadores se fueron formando a través de toda su vida para llegar a ser el payador, sino que usted también se fue formando a lo largo de toda su vida, acompañando a estos payadores para ser la maestra que los acompañó, los registró, los pone en la consideración. Bien, las 2 preguntas son muy breves y parecidas, dirigidas hacia la juventud. Primera parte, ¿cómo ve esa nueva forma de repentismo
el arte payadoril es algo de esto que a veces se manifiesta en contrapuntos, competencias, diálogos con el rap, el trap, y todas estas, digamos, manifestaciones que nacen básicamente traídas por los medios de comunicación desde América del Norte, por un lado. Y la segunda, y más general, aunque parecía lo mismo, porque estos últimos, digamos, parecen atraer, digamos, más ejecutantes de la juventud, ¿qué mensaje tiene para la juventud? Ya no en el arte payadoril, sino, digamos, para aquellos que quieren, digamos, como usted, hacer su propio camino, construirse como investigadores a través de sus éxitos, sus dificultades, ¿qué mensaje les deja? Dos preguntas en una. Este es un tema que lo he hablado con los payadores que están incursionando en el rap, en el trap, que son muchachos que están alrededor de los 40 años. Particularmente tengo que pensar en Emanuel Gaboto y David Tocar. Son muchachos que hace años ya están incursionando en otro tipo de improvisación, y las razones que ellos me han dado son valederas para ellos y consisten básicamente en que es una forma de llegar a públicos diferentes, es una forma de que el payador se conecte con otro público y haga conocer su propio arte. En lo particular, yo creo que son dos estéticas tan diferentes, que es muy difícil hacer esa conciliación que algunos pretenden. Porque cuando usted junta, por ejemplo, Iberoamérica, con diferentes escuelas poéticas de repentismo poético, tiene una condición básica, y es que todos usan el mismo sistema estrófico. La décima. Y gran parte, no todos, porque hay algunos países que se escapan de esto, pero un 90% de los países de Iberoamérica tienen una base rítmica, es la misma. Entonces, cuando usted junta un 4 con un laúd, con una mejorana, con una guitarra, y tienen la misma base rítmica, afinan y ahí van, y navegan por un territorio muy compatible. ¿Me explico? Perfectamente. Mientras que usted ve en el caso del rap y del payador, no hay compatibilidad posible, salvo por el argumento, por lo que textualmente se vaya siguiendo. Pero son realidades completamente distintas y cuyo origen la mayoría de los payadores jóvenes que se están acercando a eso ni siquiera conocen, porque son manifestaciones de un pedacito específico de un país que es Estados Unidos, pero aún mismo dentro de Estados Unidos, de un pedazo. Sí, de Brooklyn. Casi se quiere decir, me voy a la ciudad de Nueva York y dentro de a Brooklyn. Harlem, Brooklyn. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, decirle que el camino se está tornando difícil. Para los que quieran, a ver, la materia de folclore, el estudio del folclore, si bien se ha abierto en institutos que 20 o 30 años atrás no existían, y me refiero a instituciones que hay muchas en las provincias de muy buen nivel y todo, pero a nivel académico, y pensando ya en estudios terciarios, se le ha hecho difícil a la materia. Si bien la UBA mantiene la cátedra que fundara el doctor Cortázar todavía, que
tuviera después ilustres seguidoras, yo veo que es como un camino que es difícil de circular. En el campo de la antropología, el folclore tiene un lugar, pero nunca fue mirado como una disciplina a la par. Sí, más como una rama o hija menor que una ciencia en sí misma y mucho menos a la par. Mucho menos a la par. Mucho menos a la par. Entonces, tuvimos para la lucha, para abrir el camino, figuras muy grandes nosotros, figuras enormes. Esas figuras hoy no están. Hoy es la camada que sigue, o 2 camadas más abajo todavía, las que deben continuar ese camino, que yo no lo veo fácil, porque hay un montón de elementos que atentan contra eso, y uno de los elementos que atentan contra eso es la globalización, justamente, que ha ayudado al mundo desde tantos puntos de vista, pero desde ciertos aspectos en particular ha ayudado a transnacionalizar montones de elementos que han perdido en muchos casos su esencia más fuerte, y obligan entonces a conciliar o a relacionar realidades que son diferentes per se. Alguna reconciliación habrá, algún cambio habrá, pero es evidente que el tiempo para los estudios que a nosotros nos interesan es un tiempo difícil, en el que la gente va a tener que buscar su propia formación, que a lo mejor no la va a tener en un solo instituto o en una sola institución educacional, sino que la va a tener que ir buscando en la medida que sienta que tiene necesidades que no puede satisfacer con la formación académica que tiene. Yo hablo desde mi lugar. Es la historia de su vida. Profesora, le agradezco todo, y solamente antes de despedirla, porque corresponde, ¿qué quisiera decir que no le pregunté, que me olvidé o no supe? No se olvidó de nada. Le agradezco, Carlos. Fue muy agradable todo, en serio. Bien, digamos, no solamente para usted, no solamente para mí, sino para los que van a ver esto, no solo el día del estreno, sino que como queda archivado, esperemos que por muchos años vengan a beber del pozo de sabiduría que nuestros grandes maestros como Ercilia Moreno Chá nos brindan. Digamos, los saludamos desde la Academia Nacional del Folclore y nos vemos en la próxima emisión de Diálogos. Muchas gracias. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. No se vaya. En breve compartimos un nuevo capítulo de Compartiendo Experiencias.